nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas. Vamos a dar lectura ahora al capítulo 16, los versículos que van del 14 al 18. Capítulo 16, los versículos que van del 14 al 18. Nos dicen de esta manera: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro culto, por este espacio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por el Evangelio según Lucas, que nos ha dejado durante muchos meses tantas enseñanzas. Haz que nuevamente tu Santo Espíritu nos ilumine para captar las lecciones espirituales que debemos considerar en esta oportunidad. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, si ustedes han estado atentos a lo que decíamos en nuestro último encuentro, en el culto de la semana pasada, recordarán que habíamos dicho que así como en el capítulo 15 hay tres parábolas referidas a la misericordia de Dios, en el capítulo 16 encontramos dos parábolas que se refieren a la buena administración de los bienes materiales. Veíamos la primera de ellas la semana pasada, veremos la segunda la próxima semana. Y entonces, en medio de estas dos parábolas, hay lo que podríamos llamar un paréntesis. Un paréntesis donde vemos dos principios para una buena administración de los bienes materiales. Esta es la relación que guardan estos versículos que hemos leído hace unos minutos con lo que veíamos la semana pasada y con lo que veremos la próxima semana, ¿no? Un paréntesis muy importante que nos indica dos principios para una buena administración de los bienes materiales. El primero de estos principios es no ser amigos del dinero, como era el caso de los fariseos. Comienza diciendo el versículo 14: y oían también todas estas cosas, es decir, lo que el Señor Jesucristo había estado diciendo en cuanto a la parábola del mayordomo desleal, del administrador infiel, y las aplicaciones espirituales que había desprendido de esto. Y entonces dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, y acá caracteriza el escritor sagrado a los líderes religiosos que respondían a este grupo considerado o llamado fariseos como avaros, que eran avaros. En la versión popular, Dios ha hablado, curiosamente es más literal en relación con el texto griego, que dice que eran amigos del dinero, ¿no? En la Biblia de las Américas lo dice de otra forma, que eran amantes del dinero, o sea que amaban el dinero. Y en el caso de la Nueva Versión Internacional dice: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, ¿no? Los fariseos eran personas que realmente amaban el dinero, que les encantaba el dinero, eran amigos del dinero, amantes del dinero, o sea, realmente todo lo que vamos a ver ahora tiene que ver con esta caracterización. En vez de que su principal objeto de amor, de dedicación,
lo que más los motivara a actuar fuera el amor a Dios y al prójimo, era lamentablemente el amor al dinero. Y entonces, debido a esto, concluye el versículo 14, y se burlaban de él, ¿no? En este caso, todas las versiones coinciden en indicarlo así. Habían realmente los fariseos caído en una actitud de respeto hacia Jesús y se estaban burlando de él, dado que realmente ellos amaban el dinero. No les había gustado para nada el que pudiera el Señor Jesucristo terminar las palabras anteriores diciendo, según el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O como lo dice claramente la versión popular Dios habla hoy, ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esto no les había gustado para nada y se burlaron de Jesús, como diciendo, este pobre maestro de Nazaret no se ha dado cuenta de la importancia que tiene el dinero, pero nosotros sí. Y ahora vemos a partir del versículo 15 cómo reacciona el Señor Jesucristo frente a la burla de los fariseos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Señor Jesucristo dice, el problema de ustedes es que pretenden justificarse a sí mismos delante de otros seres humanos. Pero hay un problema con esto, y es lo que dice inmediatamente después. Mas Dios conoce vuestros corazones, ¿no? Ellos realmente creían que podían mostrar lo que no eran, poner cara de muy espirituales cuando eran terriblemente materialistas, pero Dios los conocía. Por eso dice en la versión popular Dios habla hoy, Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Como dice la nueva versión internacional, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Y el hecho de que Dios conociera sus corazones mostraba que realmente ellos no eran ni buenos, ni justos, ni ninguna otra cosa positiva de lo que querían hacerle creer a las personas. Y entonces, para rematar la idea, el Señor Jesucristo dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Observen esto, hermanos, ¿no? Lo que los hombres tienen por sublime. Acá el término en griego es el que se traduce por lo más alto, lo que está por encima de cualquier cosa, ¿no? Eso es lo sublime. En la versión popular dice, pues lo que los hombres tienen por más elevado. Esta es una buena traducción. En la Biblia de las Américas dice, porque lo que entre los hombres es de alta estima, ¿no? Y en el caso de la nueva versión internacional dice, dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima. Muchas veces los seres humanos nos dejamos engañar. Caemos en la trampa de que alguien nos haga creer que es lo que no es. Pero por eso el Señor Jesucristo dijo muy claramente, por sus frutos los conoceréis. Los frutos indican quién es quién. Como dice el popular dicho argentino, en la cancha se ven los pingos. Si queremos saber cómo es una persona, observémosla por mucho tiempo y en distintos tipos de situaciones, y ahí nos daremos cuenta quién es quién. Pero, dice el Señor, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O como dice la versión popular, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece.
En el caso de la Nueva Versión Internacional dice, aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Fíjense acá, abominación, algo aborrecible, algo detestable delante de Dios es mucho de lo que la gente que no es auténtica, aún siendo religiosa, como en el caso de los fariseos, procura hacer creer a otros seres humanos. A Dios no lo puede engañar. Como dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y este mensaje transmitido por el apóstol Pablo a los Gálatas es una buena manera de complementar lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Por eso es que todos los verdaderos cristianos debemos ser auténticos, sinceros, como decíamos en el mensaje del domingo pasado basándonos en Filipenses 4:8. Pero el Señor Jesucristo estableció otro principio. Hemos visto ya el primer principio es no ser amigos del dinero. El segundo principio es reconocer la inalterable autoridad de la ley de Dios. Muy importante el hecho de reconocer que la ley de Dios tiene una autoridad que es inalterable, aunque haya sido expuesta en diferentes etapas con distintas características. Primero, la correspondiente a la ley de Moisés y a los profetas. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Señor Jesucristo, según el Sermón del Monte, dijo que él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. No había venido a hacerla de lado, sino a completarla. Y acá nos encontramos que dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan fue alguien que sirvió como un punto de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él fue el último de los profetas antes del Señor Jesucristo, pero él al mismo tiempo fue el precursor del Evangelio. Y entonces por eso es muy importante esto que dice acá, que es reafirmado con lo que expresa después. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cuál fue la gran diferencia entre la manera en que la ley de Dios se manifestaba en la ley de Moisés y en el mensaje profético en relación con el Evangelio? Que realmente el Evangelio es conforme, decíamos, resulta el énfasis de este Evangelio que estamos estudiando, el Evangelio según Lucas, el tercer Evangelio. El Evangelio es buenas noticias para todos, no solamente para un grupo selecto, como era la interpretación que hacían los fariseos de la ley de Moisés y del mensaje profético aún. Y entonces por eso dice, desde entonces el reino de Dios ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, todos procuran entrar en él por el hecho de que han sido instados, han sido movilizados por la insistencia de los que han estado anunciando la palabra de Dios, el Evangelio. Y en este sentido es muy importante el hecho de ver cómo el Evangelio, las buenas noticias de salvación, son convocantes para todo tipo de personas. En este Evangelio, el Evangelio según Lucas, vemos que igual que muchos buenos hombres, hombres que querían hacer la voluntad de Dios, también algunos que eran reconocidos por su mala fama, también eran convocados, como veíamos en la parábola del banquete, a participar del reino de Dios. Y acá entonces vamos a ver una cosa que es muy importante, que es lo que nos dice el versículo 17. El versículo 17 establece que la ley de Dios tiene una estabilidad mayor que la de la existencia del universo. Dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dice la versión popular de Dios habla hoy, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir
que deje de cumplirse una sola letra de la ley. En el caso de la Nueva Versión Internacional dice: es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Lo que está diciendo acá es muy serio, ¿no? Y es el hecho de que toda la ley de Dios se va a cumplir. Y al mismo tiempo que aún en las cosas o en las partes integrantes de esa ley de menor magnitud. En este caso el Señor habla de la tilde de la ley, como dice la versión Reina Valera, una sola letra de la ley, dice Dios habla hoy, o acá en el caso de la Nueva Versión Internacional también dice una tilde de la ley. La palabra que se utiliza en griego es una palabra que tiene que ver con un pequeño dibujito que se utilizaba para diferenciar letras muy parecidas en el alfabeto hebreo. Era una pequeña línea, un puntito, que realmente mostraba la diferencia entre una y otra. Es como el caso de nuestra tilde, nuestro acento ortográfico en español, que distingue palabras con significado distinto según esté o no esté. Si nosotros le ponemos el acento ortográfico a más, estamos hablando de un adverbio de cantidad, estamos diciendo de algo que implica un mayor número de objetos, de integrantes. En cambio, si no lleva la tilde, estamos hablando de lo que se llama una adversativa, o una partícula adversativa que nos indica una contraposición de idea, equivalente a pero, o sin embargo, no obstante, etc. Entonces lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo es algo muy bueno, muy importante y muy profundo. No va a pasar, ¿no?, que una pequeñísima parte de la ley pueda ser hecha de lado, transgredida, que no se llegue a cumplir. Todo, absolutamente todo lo vinculado con la ley de Dios, fíjense que enfatizo la ley de Dios, no la ley de Moisés, que es una parte nada más de la ley de Dios, va a cumplirse. Y entonces acá el Señor Jesucristo dio un ejemplo de esto al hablar acerca del divorcio, ¿no?, y del adulterio. Dice el versículo 18: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Es decir, acá lo que está expresando el Señor es que hay una autoridad en la ley de Dios que es aplicable hasta para referirse a la indisolubilidad del matrimonio, al hecho de que el matrimonio no se puede disolver, no se puede decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Es una afirmación tajante en contra del divorcio, ya que está diciendo acá que si un hombre repudia a su mujer, o sea, se divorcia de ella, en términos más contemporáneos, y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Pero aún dice que el que se casa con aquella que ha sido divorciada, que se ha divorciado, también adultera. Dice la versión popular, Dios habla hoy: si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Dice la Nueva Versión Internacional: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Es decir, el Señor indica acá cómo la ley de Dios tiene autoridad aún para cosas pero tan controvertidas como es la del divorcio. En tiempo del Señor Jesucristo había dos grandes maneras de interpretar el divorcio entre los judíos. Una era la escuela de Shammai, que era muy estricta y decía que solamente por adulterio, que esto está reflejado
en la manera en que se aborda este tema en el Evangelio según Mateo. Solamente el adulterio daba derecho al divorcio, era una causal válida del divorcio, todas las demás no. Pero existía lo que se llamaba también la escuela de Hillel, que era alguien con un pensamiento mucho más liberal, que decía que bastaba que a un hombre le gustara más otra mujer para divorciarse de la primera y casarse con la segunda. O que si había algo desagradable, que era lo que decía el texto de la ley de Moisés, en ella daba pie para que se pudiera divorciar, y esto podía enumerar o incluir, mejor dicho, una serie de hechos numerosos, como por ejemplo el que la mujer se le quemara la comida, para decir una cosa muy sencilla, y tantas otras cosas más que los rabinos habían estado pensando justificaban esto. Pues no, el Señor Jesucristo muestra que no es así, y que realmente hay que estar atento a la vigencia de la ley de Dios, que hay que estar atento a lo que la ley de Dios enseña y no lo que los hombres tratan de hacer ver que está enseñando. Evidentemente que viviendo bajo la gracia de Dios, nosotros como cristianos evangélicos entendemos que en la misericordia de Dios muchas veces hay lugar para las excepciones, y hay casos donde no queda otra que llegar al divorcio. Pero realmente lo que es totalmente inadmisible para el cristiano evangélico que se ciñe por la palabra de Dios, que se deja guiar por la palabra de Dios, es la ligereza con la que muchos quieren divorciarse, volverse a casar, como si esto fuera tan sencillo como cambiarse de ropa. Muy bien, queridos hermanos, como pueden observar, este es un paréntesis muy rico de enseñanza, que nos va a preparar para la otra de las parábolas que nos hablan acerca de la buena administración de los bienes materiales, que veremos en el culto de la próxima semana. Por ahora vamos a orar pidiendo que las enseñanzas recibidas a través de este pasaje de Lucas 16, del 14 al 18, puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón, y desde ahí guiar nuestra vida. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por todas estas enseñanzas. Haz que las mismas puedan quedar muy fuertemente grabadas en nuestra mente y corazón, y desde ahí orientar nuestra vida para estar en una mayor comunión contigo, para agradarte como hijos tuyos, para realmente vivir en el centro mismo de tu voluntad. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén.